Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Liderazgo Prueba de Balas. Hoy tenemos una invitada súper especial y pues más allá yo de presentarla, quiero que Ladies, hola, bienvenida, te puedas presentar, que nos cuentes pues quién eres y qué te motiva en tu vida profesional, para empezar. Bueno, Santi, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Muy feliz y emocionada de estar acá. Y bueno, mi nombre es Ladies Castro. Bueno, me gusta que me digan Lady, por favor. Soy People Manager para Colombia en WeWork. Y bueno, ¿qué me motiva? Sé que suena esto muy cliché, pero a mí las personas me motivan, me apasionan, poder ayudar, poder servir. Creo que ese es nuestro papel fundamental, sobre todo cuando estamos en recursos humanos. Y además el centro de las organizaciones al final son las personas, o sea, pensar en una organización que no tenga personas, pues estamos viendo ya algunos cambios, que es parte de lo que queremos hablar, pero la realidad es que sin personas no vamos a tener organizaciones. Entonces, bueno, cuéntame qué te llevó a dedicarte a lo que te dedicas. Bueno, es una anécdota muy curiosa. Yo soy contadora pública, que es muy raro que una contadora esté en recursos humanos, pero la vida me llevó a este camino. Hace casi 13 años llegué a una empresa donde iba a estar en la parte financiera, pero cuando llegó a esta empresa, era una empresa de servicios petroleros que estaba empezando a crecer. El que era mi jefe me dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con temas de recursos humanos. Y yo, what? No sé nada, pero pues vamos, o sea, a mí me encanta la gente, así que hagámoslo. Y estaba haciendo como doble rol, una parte financiera, una parte de recursos humanos. Pasó un año, la empresa pues creció más en cuanto a personas también, y me hacen la gran pregunta, que siempre digo es la gran pregunta porque es lo que me ha llevado acá, y me dijo, ¿quieres seguir por finanzas o por recursos humanos? Y pues 3 doritos después, acá estoy. Desde ahí he empezado un camino en recursos humanos en todas las empresas donde he venido estando, me he venido preparando, tengo una especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, otra especialización en gerencia en desarrollo organizacional, y hice una maestría en comunicación corporativa. Y bueno, me preparo un montón, me encanta estudiar, me encanta saber de los temas, sobre todo de recursos humanos. Hay muchísimas cosas, sobre todo después del 2020, como que se rompieron muchos estereotipos de lo que es el recurso humano. Claro, claro, porque además pues el recurso humano ahora se ve pues disminuido en muchas cosas pues por la inteligencia artificial, porque pues además está trayendo que muchas personas pues le tengan miedo porque no lo están viendo como una herramienta, sino pues le tienen miedo porque también está reemplazando muchos trabajos. O sea, por ejemplo, la gente que está en diseño pues debe estar con muchísimo miedo porque ya las aplicaciones están creando cosas desde cero y eso es impresionante. Pero bueno, si quieres ahorita conversamos un poco más sobre ese tema, porque me gustaría conocer para ti qué es el liderazgo, o sea, realmente tú cómo ves y cómo vives el liderazgo. Yo creo que el liderazgo es ese personaje, por decirlo así, que lleva a otras personas a lograr objetivos, pero no como el liderazgo que se veía anteriormente, que era impositivo, de dar órdenes, instrucciones, sino que el liderazgo se ha venido transformando en ser inspirador, que las personas a través del ejemplo, a través de ese liderazgo, pues sigan a una persona o para conseguir esos objetivos. Y realmente el liderazgo lo que ha venido a hacer en estos últimos tiempos es a movilizar a las personas para lograr objetivos, y también pues que el líder esté ahí metido, no es solamente el que da instrucciones y esta es una guía y miren a ver qué hacen. No, es como en conjunto, en equipo trabajamos para lograr en conjunto esos resultados. Claro, me imagino, pues, y pensando un poco más allá, ¿tú me puedes traer algún ejemplo que tú digas así representativo de cómo lo han vivido ustedes pues, después de la pandemia? Porque pues finalmente WeWork siendo espacios de trabajo, pues me imagino que el reto ha sido increíble y pues cómo lo han manejado y ver los resultados que ahora están teniendo que son positivos, pues eso dice muchísimo del liderazgo. Entonces, A ver, yo creo que desde que fue concebido WeWork, su cultura es muy de el liderazgo de confianza. Y cuando uno tiene confianza hacia su equipo, se dan muchas cosas. Entonces, creo que acá en WeWork, sobre todo, desde que entras a la compañía, bueno, con ese ADN que tiene WeWork, yo lo llamo es un ADN, cuando seleccionamos las personas que hacen parte del equipo, pues vienen ya con esas habilidades en sí.
Entonces ya buscamos también líderes que sean líderes que movilicen a las personas, que escuchen. La cultura del feedback para nosotros es súper fundamental, es la herramienta más importante de desarrollo. Cuando tú tienes feedback, cuando escuchas a tu equipo constantemente, pues eso crea una conexión entre las personas del equipo y su líder para que se hagan las cosas. Entonces, creo que eso es lo más fundamental. Nosotros, por ejemplo, semanalmente todos los líderes tienen 1-a-1 con su equipo. No solamente lo llevamos a un ciclo de performance que se revisa cada 6 meses y se hace feedback, sino que constantemente los líderes están en esas retroalimentaciones. Y no solamente es una retroalimentación hacia la persona del equipo, sino también en doble vía, ¿no? Entonces el líder también va recibiendo retroalimentación constante y es una cultura pues de confianza y de apertura, que si yo también como líder estoy fallando, puedo escuchar a mi equipo para poder hacer los cambios que necesito hacer. Claro, súper, pues mira, mencionas una de las cosas que hemos venido hablando durante el podcast y tiene que ver con el liderazgo sostenible y es esa capacidad de generar una cultura de feedback. O sea, al final, si tú no recibes una retroalimentación, bien sea de tu gestión como líder o de aspectos técnicos del día a día del trabajo, pues es muy difícil uno pues hacer, como decía Einstein, es muy difícil uno pensar en un resultado diferente haciendo las mismas cosas. O sea, si uno no cambia, si uno no está evaluando, si uno no está en un modo beta de todas las cosas, de ver que probar funciona, cambio y actualización de las cosas, pues eso te empieza a quedar un poco la organización y pues por eso me pareció muy interesante poder entrevistarlos a ustedes porque realmente lo que tú dices, viven un ADN. Yo pues para los que no lo saben de nuestros oyentes, yo trabajé un corto periodo en WeWork, pero ese ADN y esa cultura en que la apertura de la gente, la cercanía de la gente, en verdad que en los headquarters que uno se siente y pues el director país al lado de uno, sentado en la misma mesa, compartiendo, hablando de eso, pues hay muchas organizaciones que hoy en día siguen siendo súper estructuradas y les cuesta avanzar. Entonces ahí va mi siguiente pregunta y es, ¿tú cómo ves el liderazgo sostenible? ¿Cómo ves la sostenibilidad de una organización como la de ustedes? Indiscutiblemente tiene que darse canales de comunicación bien importantes como el feedback, los 1-a-1, trazar las expectativas, y cuando me refiero a trazar expectativas es tener claro a dónde vamos y cómo tenemos eso claro con metas, con objetivos, ya sean OKRs, SMART, como los quieran llamar, pero siempre es importante tener claridad porque la persona necesita también tener claridad de cuál es su rol y cuál es su impacto en el rol. Entonces, primero tener eso. Lo segundo es una apertura a la confianza. Y acá de pronto, bueno, tú que estuviste acá te diste cuenta, hay muy poco o cero micromanagement. Entonces, tú tienes unos objetivos trazados, yo como líder tengo que tener la confianza en saber que esa persona lo va a hacer de la mejor forma, pero tiene sus modos. Acá voy a hacer un paréntesis y siempre cuando yo hablo con mis líderes, les digo a estos líderes, cuando ustedes lideran personas, tienen diferentes mundos. O sea, si tienes 15 personas, son 15 personas que son muy distintas y tienes que conocerlas y tienes que saberlas gestionar porque no es lo mismo. Entonces ahí por eso es súper importante como tener esa claridad de las expectativas, de los roles, de los OKRs, lo que sea, para que la persona pues pueda lograr esos objetivos. En segundo lugar, pues es bueno, ya lo estaba diciendo, el tema de la confianza, que también está muy basado en conocer la persona, cómo trabaja, sus estilos. Por ejemplo, hay personas que les gusta más, y esto no es que sea tan corporativo, pero que les funciona más que se comuniquen por WhatsApp que por el mismo canal de Slack o el que sea que tengamos interno. Entonces, a veces es importante también conocer eso. No, mira, a mí no me funciona que me escribas un correo gigante, sino más bien mándame una nota de voz y me funciona más. Además que ahí con el tema de la confianza y de conocer el equipo también está el tema ahorita de las generaciones, ¿no? Claro. Tenemos muchas generaciones en un mismo espacio de trabajo, Gen Z, generación Z, generación X, millennials, todavía algunos baby boomers, entonces hay que importante entender eso, el tema de la confianza. Y lo tercero, el feedback. Definitivamente, si no hay feedback, pues la persona va a seguir asumiendo que está cumpliendo con sus objetivos, cuando si no tenemos esa cultura del feedback, pues muy poco probable que yo pueda corregir esas cosas o esos desafíos que estoy teniendo, cómo los puedo hacer. Y ojo, el feedback no solamente es como para decirle en qué estás fallando, ¿no?
sino que el feedback tiene que ser también constructivo, de reconocimiento, también donde yo le doy a la persona en mi equipo cuáles son esas bases o ese plan para poder lograr en conjunto los objetivos. Entonces yo creería que serían esas tres cosas. Y ahí mencionas algo que me parece súper interesante cuando hablabas de que cada líder tiene un equipo y su equipo pues son un mundo diferente, y ahí es cuando entramos también en un concepto de el líder consciente, o sea, el líder consciente. Y pues ahorita te voy a botar la pregunta, tú cómo lo verías y cómo lo analizas, pero hemos visto que es esa persona que tiene esa capacidad de realmente de entender que cada mundo cada cabeza es un mundo, perdón, y que además de eso, pues los motivadores, cómo mover a tu gente, cómo inspirarlos, pues al final eso es un trabajo de uno a uno, porque pues finalmente el líder consciente no solamente está consciente de los OKR, los KPIs, los objetivos organizacionales, cuál es el norte de dónde se van a dirigir, sino también es cómo movilizo a mi equipo para llevarlo allá, y no solamente cómo lo movilizo, sino cómo lo movilizo con prácticas que sean sostenibles en el tiempo, porque pues más allá de hablar de una sostenibilidad medioambiental, pues la sostenibilidad de las organizaciones depende de esa capacidad de sus líderes y de los colaboradores para pues estar alineados con los objetivos, con la organización, de sentirse parte de la organización. Y pues tú mencionas varios factores que son súper importantes. El tener esa apertura pues también te da la capacidad de tú aterrizar un poco y de evitar los supuestos, las interpretaciones, como todos esos males que uno empieza a analizar en la parte de la conciencia a nivel de desarrollo del liderazgo personal, que finalmente te ayudan a construir relaciones mucho más fuertes en el trabajo y pues alinearte con los procesos y los roles dentro de las organizaciones. Entonces te pregunto a ti es como, ¿cuáles son esas 3 o 4 habilidades que debería tener un líder para ser consciente? El primero, empatía. Y lo pongo de primero porque es fundamental. Si yo no entiendo por lo que está pasando una persona en mi equipo, sus motivaciones, sus retos, pues no voy a poder liderar a esa persona. Y como lo decía anteriormente, con tantas generaciones convergiendo en un mismo espacio de trabajo, es importante eso. Comunicación asertiva, eso es súper fundamental, o sea, y por eso también es importante conocer mucho a nuestro equipo, cuáles son las maneras, cuáles son los modos. Y vuelvo al ejemplo, como te decía ahorita, del correo, porque hay gente que me dice, no, Ley, a mí no me funciona por correo, mándame un Slack, o hay otra persona que sí es un poco ya más estructurada y me dice, no, déjame por favor por escrito porque yo necesito hacer seguimiento y demás. Entonces es súper importante el tema de la comunicación. Otro skill que yo creo que es el tema pues de poder no solamente no tener el control de todo siempre, porque uno de líder quiere como estar ahí controlando todos los tiempos, los trabajos, lo que hacen las personas, y ahorita las personas trabajan más como desde la confianza. Entonces no sé cómo definir esa habilidad. Sí, exacto, el empoderamiento de que si tienes unas tareas, tú vas a llegar a esos objetivos como sea, ¿no? Y ya no está ese cuestionamiento de, bueno, tienes que entregar un trabajo, tienes 2 semanas. Hay personas que lo pueden hacer durante 2 semanas o lo hacen el último día y les sale bien y está perfecto. Entonces yo creo que empoderar a las personas de esas actividades, de esas tareas, pues también es importante. Y ahora sobre todo los Gen Z, la generación Z es súper en ese aspecto, no les gusta que les hagan seguimiento o que estén ahí como el micromanagement. Eso pero mantenerlos motivados también es súper complejo porque se aburren súper rápido, o sea, como que es una generación que ahorita tiene 0 nivel de resiliencia. Entonces pues la forma en que los motivas y los inspiras es lo más clave, porque al final pues si uno empieza a hablar los ciclos y en la industria, en todas las industrias en general, la generación Z tienen periodos de un puesto de trabajo entre 1 y 2 años máximo. Sí, entonces también la dinámica de las organizaciones ha empezado a cambiar, porque antes pues tú entrabas a un trabajo, estabas 6, 7 años para construir carrera, crecer. Ya las personas no están aguantando eso, es como pues si no es acá, pues busco camino por otra organización, y eso pues a nivel de cultura organizacional genera pues temas complejos, porque pues te aumenta la rotación, la motivación es mucho más fácil, más difícil de mantener. Y ahí va mi otra pregunta, y es, ¿ustedes cómo promueven o qué iniciativas ustedes desarrollan para promover que la gente se mantenga conectada, motivada, que se empoderen? Bueno, primero trabajamos mucho con cada uno de los líderes en promover el tema de la confianza,
de tener estos espacios de los uno a uno, es como muy, muy fundamental para que las personas pues estén seteando constantemente cómo va su progreso y demás. Algo que nosotros hemos identificado, y tú ya lo dijiste, acá sí tenemos ciclos en estos últimos años de 2 años, prácticamente, las personas porque quieren crecer o porque esta generación sobre todo los moviliza mucho su propósito de vida, que los conecta. O sea, si mi propósito de vida me conecta con el propósito de la organización, está bien, pero si no, pues empiezo a ver dónde yo voy a encontrar ese propósito de vida. Acá tenemos algo en WeWork que es muy, muy lindo, y es que nuestro propósito es muy inspirador, y es que nosotros buscamos cambiar el mundo de trabajo. Y desde que entra la persona el día 1 al onboarding, le decimos como, este es nuestro propósito, cómo conectas ese propósito con las personas, entonces, con tu propósito personal. Entonces, oigan, qué chévere uno sentirse que está en un lugar o en una organización donde impacta el mundo, y sobre todo en este tema de que cambiamos el mundo de trabajo, porque WeWork fue el pionero de eso, ¿no? Entonces, es eso, conectar a la gente con su propósito. Entonces hay unas conversaciones con los managers de, oigan, conozcan a su gente, qué les gusta, qué los motiva. Yo te voy a poner un ejemplo de mi equipo. Hay una persona, es chiquita, ella hizo su internship y pues la pasamos pues se dio la oportunidad que hubiese una posición dentro del área. Y ella sueña con esto, con el podcast, le encantan los temas de holísticos y demás. Y yo lo que hablo, o el acuerdo que he llegado con ella es, oye, cuando tengas algo que hacer de tu motivación, me dices y te vas y lo haces. Obviamente que estén todas las cosas, pues, tus entregables listos, pero pues nada, es como no cortar esos sueños que tiene esa persona. Y es una persona que está motivada, que está feliz de estar en esta organización, que seguramente sé que en algún momento la va a perder, sí, pero también pues de alguna forma desde mi liderazgo o desde el liderazgo que hacemos en WeWork contribuimos a que esa persona pues cumpla sus sueños personales, porque en este tiempo se ha roto un paradigma que es que la persona tiene que amar lo que hace en el trabajo, y yo digo, no necesariamente, si se puede, chévere, pero si no, pues la persona va a dar lo que tiene que dar y está bien. Hay personas dentro del equipo que sí van a querer seguirse desarrollando, lograr objetivos dentro de la organización, y eso es bueno, pero los que no, tampoco no los veamos con esos ojos de que, como este no tiene este sueño o este no es lo que ama, pues hagámoslo a un lado, no. Eso, yo pienso que son visiones diferentes. O sea, finalmente ahorita estamos viviendo, y escuchaba el otro día en otro podcast una conversación que me quedó sonando mucho, y es: las grandes empresas están empezando a morir, muchas de las grandes empresas. ¿Pero por qué están empezando? Tú mencionas un factor súper importante, es: las personas se están conectando con su propósito, hay un mayor nivel de conciencia también, porque pues antes veníamos pues de generaciones que estaban mucho más regidas por temas superculturales, de religión, de muchas cosas que marcaban muchas pautas, y pues muchos de nosotros fuimos educados en colegios religiosos y era un tema de la religión. No, ya hay muchas personas entendiendo que realmente la conciencia es un tema personal propio, de desarrollarme, de tener una visión clara de ello que me gusta hacer en la vida, y cada vez más pequeñas las personas. Yo creo que también por eso se están volviendo más pequeños los ciclos de trabajo, más cortos, es porque pues las personas se están dando cuenta que pueden montar una empresa solas sin mayor inversión. O sea, que tú con $200, $300 puedes empezar una empresa que puede ser rentable en cualquier rama. O sea, puede ser un tema de e-commerce, puede ser un podcast, puede ser muchas cosas, pero ya las personas están diciendo, es como, oiga, es que mi trabajo no tiene que ser una empresa o cumplir horarios de 7 a 8. Hay personas que les gusta ese camino, y pues también es importante, cuando uno es consciente de, oiga, quiero un desarrollo profesional, pues uno tener un plan que lo conecte con su propósito, porque es lo que tú dices, y ahí es cuando entra el liderazgo, y es lo que tú estabas mencionando ahorita del ejemplo que tienes en tu equipo, uno poder promover que la persona que trabaja con uno siga cumpliendo sus sueños, siga haciendo las cosas que quiere, pero pues que el tiempo esté alineado con su trabajo, y que el trabajo que está pues sea más un impulsor y un camino, y darle a las personas pues también el nivel de conciencia de, al final, el objetivo, pues chévere, cuando uno logra el objetivo y lo cumple, check, y ahí qué pasó. Entonces es como, más bien, a mí puede que mi trabajo no sea el trabajo más estimulante, no sea mi pasión, todas las cosas, pero si yo todos los días sé que ese trabajo que estoy haciendo me impulsa y me lleva a lograr los objetivos y los sueños que tengo, pues es empezar a disfrutar ese camino, y es cuando uno dice, pues no amo mi trabajo, pero lo disfruto porque me da para hacer todas las cosas que realmente me hacen feliz. Entonces también son elecciones de entender esa visión de, tampoco puede uno pensar como ahora
tú miras en redes sociales el facilismo de haz $10,000 al mes solo haciendo esto, es como que no, o sea, todo va a requerir un trabajo y es entender que ese esfuerzo, o sea, por más de que sea mucho o poco, que al final cuando uno ya logre masterizar una tarea, pues dicen, solo trabajando 4 horas a la semana, sí, claro, pero los que están ganando eso y trabajan 4 horas a la semana, ¿cuánto le invirtieron antes en tiempo, en dedicación, en un montón de horas trasnochadas, preparación, de hacer networking, relaciones públicas, para poder empezar a tener un negocio que se mueva a ese nivel? Entonces, también la invitación es como a todos los líderes, es como que empezar a conectar esa conciencia, como tú lo dices, y finalmente ahí me gustaría hablar de dos, no son habilidades, sino de dos eh, como competencias que las organizaciones deben tener como algo clave, y es la flexibilidad y la adaptabilidad. Y ahí es una pregunta que yo te quiero traer, y es cómo en WeWork ustedes están viviendo el cambio y la llegada de las nuevas tecnologías, y pues qué efectos está teniendo al final en la organización. Bueno, nosotros ya veníamos desarrollando desde antes de la pandemia los modelos flexibles de trabajo, que obviamente después de la pandemia esto vuelve a tomar más relevancia, a cobrar más relevancia. Nosotros dentro de WeWork tenemos unas políticas de flexibilidad. Entonces, pues como tenemos esta gran variedad de edificios dentro de las ciudades, pues las personas se pueden movilizar hacia los edificios que estén más cercanos en su casa, pero también tenemos una política de hay que reunirnos y hay que juntarnos, y hay unos días específicos para juntarse. Por ejemplo, el día lunes, que es el día donde empieza la semana, la planeación. La idea es que estemos todos juntos, no solo para venir a atender reuniones, porque pues ese no sería el propósito, sino que las personas vengan, uno, pues a conectar con sus equipos, los líderes con sus equipos, que ese día se planee; dos, a conectarse con otras personas, porque es parte fundamental; y tres, pues también los estudios demuestran que estando 100% remoto o 100% presencial, pues no se logran los objetivos que tenemos. Entonces nuestro objetivo, que las personas por lo menos un día se reúnan a la semana, también es como que se generen estos espacios de creación y creatividad, que solo se consigue cuando estás en equipo. Hemos tenido desafíos obviamente de los temas remoto, y si bien trae muchos beneficios, también los temas de salud mental son bien complicados. Entonces, me voy a volver un poco a una de las preguntas de atrás, donde me decías que otras prácticas hacíamos nosotros. Para nosotros es fundamental el cuidado de la salud mental de las personas del equipo. Entonces tenemos una aplicación que se llama Celia, que es esta aplicación con varios doctores, psicólogos, pues para que todas las personas del equipo puedan acceder a estos profesionales, y que de alguna forma pues sabemos que las personas, y después de la pandemia es que después de la pandemia como que cambiaron muchas cosas, pero el tema de la salud mental, y sobre todo en los trabajadores, es importante tenerlo mapeado. Entonces, y no es que a nosotros nos salgan informes de que fulanito de tal, no, pero sí hay unos informes a nivel general que sacan este tipo de plataformas, donde nos dicen, oigan, toca trabajar en estos aspectos que son fundamentales para el cuidado de la salud mental de las personas. Entonces creo que también un líder que esté muy consciente de la salud mental de su trabajador es súper fundamental, porque de ahí pues vamos a poder partir de acciones que promuevan ese cuidado. Entonces, si a mí la persona de mi equipo me levanta la mano porque está viviendo algo, pues yo debería tener la capacidad como líder de ayudarlo, en el sentido de, pues, de orientarlo, no tal vez, porque hay temas que pueden ser muy delicados y que deben ser tratados por un profesional de la salud mental, pero sí que yo como líder le puedo decir, ¿sabes qué? Tienes Celia, ve a Celia, es lo mejor que puedes hacer, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, y eso sigue y vuelve y parte de la confianza, de la cultura de la confianza, que es... Bueno, igual ahora pues para avanzar un poco, y quisiera tener ya una perspectiva un poco diferente, y me gustaría tener la perspectiva de Ladies y la perspectiva a nivel de WeWork, porque pues vamos a hablar sobre el futuro del trabajo, y es uno, ¿cómo están integrando ustedes la inteligencia artificial en la transformación de los espacios de trabajo? Bueno,
por sí y por la concepción que tiene WeWork, ya era una empresa muy tecnológica desde el tema de acceder con la tarjeta a cualquier espacio de trabajo, eh, hacer las reservas de las salas a través de esto. Y bueno, seguimos evolucionando para que no solamente los members que tenemos, que son nuestros clientes, puedan tener acceso a este tipo de herramientas o a estos espacios, sino que estamos pues trabajando, todavía no está ¿cómo lo digo?, tan desarrollado acá en Latinoamérica, pero sí como cualquier persona que esté en el mundo y tú estés, no sé, en tu casa y no necesariamente que seas member, sino que tienes la aplicación de WeWork y puedas ingresar ahí tus datos y demás, y ahí pues vas a poder desde ahí reservar los espacios sin necesidad de ser member, pero eso es un desarrollo que todavía en Latinoamérica nos falta mucho, pero estamos en eso. También en lo que estamos trabajando es en las predicciones de los posibles clientes, qué organizaciones son las que se adecúan más a estos modelos de trabajo, porque si somos honestos, no todas las organizaciones les funciona un modelo de trabajo como WeWork por su esencia, ¿no? Que es algo que pues van a ellos que revisar a futuro, porque el futuro del trabajo está volcándose a este tipo de espacios, a los espacios flexibles. Pero por ahora habrán muchas organizaciones que todavía no ven eso como una prioridad para ellos. Pero esas herramientas de inteligencia artificial, como te digo, nos están llevando como a hacer esas predicciones también en cuáles son los mejores precios, cuáles son las mejores ubicaciones también, qué personas alrededor de donde están los espacios de WeWork o qué empresas podemos identificar. Es más un análisis de Big Data. Sí, la data es lo que tiene. Y bueno, hacia talento humano, si bien todavía no lo hemos implementado, pero es algo que posiblemente a futuro, el tema de selección a través de herramientas de IA, pero acá la gente ve esto como un estigma, el tema de la inteligencia artificial, en que va a remover muchos trabajos, y realmente pues no es así. La inteligencia artificial necesita de los humanos para que funcione, o sea, los prompts, tienen que ser ingresados por humanos. Entonces yo creo que lo que nos va a ayudar es a facilitar la inteligencia artificial, no es que vaya a reemplazar trabajos o personas, pero sí va a hacer que sean más eficientes algunos procesos operativos que hoy en día son. Entonces te voy a poner el caso de recursos humanos sobre todo en atracción de talento. Normalmente una persona puede recibir hasta 1000 currículos en el día, y eso, o sea, nunca le va a dar el tiempo para revisar 1000 hojas de vida, pero las herramientas de inteligencia artificial lo que va a hacer es filtrar los candidatos más alineados a la vacante que estamos buscando en ese aspecto. Entonces yo creo que acá como haciendo ese énfasis en que no hay que temerle a la inteligencia artificial, porque va a ser una herramienta que nos va a volver más estratégicos. Todos los roles se pueden volver estratégicos, porque esa operatividad que tú le sacas o le invertías el tiempo a revisar una cantidad de hojas de vida, más bien lo utilizas para ver cómo haces entrevistas más disruptivas, o te creas, no sé, diferentes iniciativas diferenciadoras para atraer el talento, porque buscando hojas de vida, solo viendo un montón de hojas de vida, pues se va mucho el tiempo. Eso es lo que yo creo que nos va a traer De acuerdo, y ahí por ejemplo yo creo que te trae un ejemplo, y es como los diseñadores, que ahora pues ya la inteligencia artificial te crea los videos, te crea las imágenes. Pues al final, si yo no soy diseñador y yo estoy en otro trabajo estratégico, pues igual voy a contratar un diseñador que seguramente ahora va a apoyar su trabajo en las herramientas de inteligencia artificial, y pues seguramente van a ser más productivos, van a ser mucho más eficientes. Entonces es eso, yo creo que la invitación es más que las personas no le tengan miedo a la inteligencia artificial, sino que vean cómo pueden aprovecharla para mejorar la productividad, para mejorar sus entregables, pues al final para tener una mejor, lo que tú decías, hablabas de un balance, tener un mejor balance de vida, porque eso pues le va a quitar un montón de tiempo de trabajo, y seguramente uno va a poder empezar a tener el foco en otros aspectos de su vida que también son importantes. Y es que siempre nos hemos tenido a la tecnología, o sea, antes yo me acuerdo que me tocó la transición de máquina de escribir, estaba en el colegio,
al computador. Y ahí en ese tiempo se hablaba de, no, es que mucha gente va a perder su trabajo y demás. No, o sea, los que van a perder el trabajo es que los que no sepan adaptarse a estas herramientas y cómo utilizarlas. Claro. O sea, yo solo, por ejemplo, uso ChatGPT y me encantaría explorar muchas herramientas que existen hoy de inteligencia artificial, pero eso requiere también de conocimiento, de inversión, porque ahora hay muchos programas, pero hay que pagarlos. Claro. O sea, hay una oportunidad infinita del tema de la inteligencia artificial. O sea, para mí particularmente, yo no le temería, sino que la aprovecharía para hacer más eficiente mi trabajo y de alguna forma también tener ese equilibrio de vida y trabajo, que mejor que todo eso que me tomaba mucho más tiempo ahora, lo puedo utilizar en mi bienestar, en mi salud, claro, en pasar más tiempo con mi familia. Así que hay que verlo pues desde mi perspectiva, claro, de esa forma. Y ahí traes un tema muy importante y es, por ejemplo, para los procesos creativos, nosotros que estamos en bastantes procesos creativos todo el tiempo, estamos desarrollando contenidos. Antes crear una idea desde cero te podía tomar un par de días, una semana o más. Ahora uno le va dando palabras a la inteligencia artificial y en cuestión de unas 2 horas uno ya tiene contenido para desarrollar un montón de cosas. Entonces, pues es también lo que tú dices, eso te cambia para tener una visión muchísimo más estratégica de hacia dónde quieres apuntar, de concentrarte más en temas que no son tan operativos, sino son mucho más tácticos, por así decirlo. O sea, como en verdad yo pensar en cómo llegarle a más gente o, por ejemplo, cómo ser más efectivo en los procesos de selección, porque ya empiezas a ver diferentes dinámicas y de pronto tú decías hacer entrevistas más disruptivas o hacer un juego para seleccionar Exacto. gente o te da la oportunidad de pensar en cosas diferentes. Entonces... Sí. Yo, por ejemplo, la utilizo un montón y se lo digo a mi equipo y no me da... Porque antes había como un estigma también, ay, ¿cómo así que estás usando ChatGPT? Sí, sí, lo uso, lo utilizo y para dinámicas y le pongo unos prompts, igual todavía me toca adaptar y trabajar en adaptarlos, claro, porque él te bota un montón de ideas, pero tú lo tienes que adaptar también a tu estilo, a tu organización, porque pues no puede ser copy-paste, ¿no? Uno tiene que leer la información porque hay veces que pues, la inteligencia artificial es muy inteligente y cuando no sabe las cosas se las inventa, entonces pues sí. Uno también tiene que ser cuidadoso en ese tipo de cosas. Que uno queda como, sí, entonces esa parte pues es importante. Yo creo que igual estamos viviendo, o sea, si tú te das cuenta, cuando hemos integrado nuevas tecnologías, pues los periodos de adaptación cada vez son más cortos. Antes, pues la adaptación, por ejemplo, del celular se demoró más o menos unos 20 años en que las personas se adaptaran mientras avanzaba la tecnología. Ahora con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, los periodos de adaptación están siendo entre 4 y 8 años. Entonces, pues ya llevamos 2 años jugueteando con la inteligencia artificial, más o menos raspando la punta del iceberg de lo que puede ser, porque seguramente hay muchas cosas más avanzadas que ya existen, pero el mismo proceso de adaptación, lo que tú dices, ya van a empezar a cobrar diferentes cosas, van a empezar a desarrollar nuevas dinámicas de cómo trabajar con la inteligencia artificial y seguramente se va a integrar en muchas cosas que ya ni siquiera tú lo vas a tener que usar, sino se va a integrar automáticamente y eso te va a dar, pues obviamente, diferentes entregables y diferentes formas de trabajar. Y ahí yo traía, y hablando de tecnologías, de implementación de nuevas tecnologías, me dio mucha curiosidad. Nosotros, pues, como bien sabes, nosotros desarrollamos un congreso y estábamos viendo la posibilidad de, como es un congreso híbrido, pues vimos que ustedes empezaron a desarrollar una tecnología súper interesante y es la de los hologramas, de las personas que no están presentes, pero tener un holograma de la persona en el espacio. El metaverso. El metaverso, ¿eso cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están manejando ustedes? Pues sé que está ahora en Estados Unidos nada más. Sí. Todavía en Latinoamérica no ha sido implementado, pero es hacia a donde vamos. Yo creo que eso es lo que vamos a querer, ir hasta allá, hacer los tours, por ejemplo, virtuales a través de una persona que está ahí como en el metaverso, que no es realmente una persona, sino que es ese holograma de esa persona. Que al final, después con la inteligencia artificial, simplemente tú vas a crear un avatar que le va a dar todos los Exacto. inputs y va a ser un avatar mostrándote todo, ya no es la persona física. Entonces, sí. eso... Aunque yo creo que, a ver, esto ya es mi perspectiva más desde Ladies, pero es como WeWork, por ejemplo, es una empresa mucho servicio. Está enfocada 100% al Customer Success, que es ese enfoque de servicio al cliente, y todavía va a tomar mucho tiempo para que pasemos a esos temas de estos robots o de estos bots o este metaverso, que si bien lo estamos generando, pero todavía hay espacio para que sea el face to face con la persona, y sobre todo en Latinoamérica tenemos como esos todavía retos
de que si no es la persona está ahí y que yo esté viendo, que me ayude, y es como complicado, pero bueno, seguramente lo vamos a ver. La mentalidad de los anglosajones es completamente diferente a la mentalidad de los latinos, o sea, como se ve desde el mismo emprendimiento, pues cuántas empresas no crean en Estados Unidos todo el tiempo y cuántas funcionan y todo eso. ¿Por qué? Porque ya no hay esa mentalidad, ya la gente desde los 16 años ya está empezando a trabajar y está buscando. Acá no, aquí somos súper paternalistas, en Latinoamérica en general. En muchos de los países también pues hispanohablantes, España, tienen algo similar, pero pues al estar en Europa la dinámica cambia un poco, pero es eso y no solamente la mentalidad acá es que creo que mucho en Latinoamérica las personas, aunque son brillantes todo, muchas veces no se sienten suficientes para hacer algo que sobresalga, porque se hacen la pregunta, pues yo quién soy para estar hablando de esto o estar haciendo esto, entonces ahí también es como yo creo que traer esa mentalidad de una conciencia diferente de, oiga, de ser capaz de lo que ustedes, o sea, lo que ustedes promueven acá, de realmente ese empoderamiento y ese ownership de las cosas es súper importante. Y ahí quiero traerte una pregunta que me parece interesante y es, ¿qué predicciones tienen ustedes sobre el futuro del trabajo? En 5 o 10 años, ¿cómo lo ven? Yo creo que, bueno, el tema, por ejemplo, de los modelos flexibles híbridos llegó para quedarse. O sea, eso no va para atrás y en algunas otras entrevistas o paneles que he estado es algo que quiero resaltar porque hay empresas que están pensando en volverse a la presencialidad y eso realmente va a impactar muchísimo en el engagement o el compromiso de los trabajadores. Porque hoy las personas desde la entrevista ya están preguntando, ¿son un modelo flexible? ¿Puedo quedarme un día en casa? O sea, eso es de los no negociables que tienen ahora las personas. Entonces yo creo que eso, o sea, va a ser una tendencia porque hoy en día todavía las organizaciones y sobre todo las más tradicionales hasta ahora se están adaptando. Y hay trabajos de trabajo, ¿no? Sí, que se requieren la persona. sí, obviamente, o sea, no todas las organizaciones, en los modelos de salud o de transporte, no van a poder, no tienen como este espacio, pero yo algo porque me preguntan, bueno, pero es que eso no se puede en todas las empresas, no, pero pregúntenles a sus trabajadores qué puede ser flexibilidad. No necesariamente tiene que ser un tema de quedarme en casa, no sé, flexibilidad puede ser tal vez tener un día al mes donde yo pueda dedicarme a mis cosas personales, o sea, hay que... Por ejemplo, un ejemplo que me parece súper interesante y que nosotros estamos proyectando implementarlo en la organización es el modelo de Inglaterra sobre el trabajo. Ellos están empezando a aplicar, y Alemania, que están empezando a reducir las horas y ya hasta trabajar solamente 4 días a la semana. Eso es ese es el futuro también, ¿no? Como del trabajo, eso, la flexibilidad, las jornadas reducidas de trabajo, los modelos de 4 horas, y es que si lo pensamos, y sobre todo en Latinoamérica, el viernes es un día en muchas partes que es improductivo, o sea, la gente después de las 12 del día ya está pues en otro mundo, está ya pensando en el fin de semana, en irse y demás, entonces, ¿por qué ya no empezamos a ponerlo ¿en qué? En políticas más de, bueno, 4 días, con unos objetivos bien claros y que se vuelva pues un poco más el tema, o sea, la gente va a seguir pensando y va a poner de prioridad su vida personal. Claro. O sea, ya y está pasando y la generación que está trabajando ahorita y estos chicos, generación Z y los que vienen atrás, vienen con ese en su el chip de equilibrio de vida. Sí, y si eso tú no se lo das como organización, pues vas a tener muchos problemas de atracción de talento. Claro. O sea, porque la gente está priorizando eso y cada día va a ser más eso. O sea, si hoy día es 50-50, en el futuro eso va a ser el 70%. Y para yo decidirme ir a una organización va a ser el factor fundamental. ¿Qué me ofreces? ¿Cuál es ese propósito de la organización? ¿Qué impacto tiene la organización? Porque también la gente pregunta mucho en las entrevistas, bueno, ¿qué temas de sociales tienen? ¿Hacen donaciones? ¿Cómo se manejan los residuos? O sea, parece increíble, pero ya la gente... La sostenibilidad exacto, sí. Algo que es clave. Y yo quiero estar en una organización que tenga un impacto positivo en la vida de las personas. Y es muy difícil y creo que, por ejemplo, empresas como, no por decir los nombres, pero tabacaleras
o de petróleos están teniendo retos en tener gente por lo mismo. Puedes que tú les des el salario, porque el salario sigue siendo el factor fundamental, pero preguntan qué impacto está teniendo en el mundo esta empresa. Claro, o sea, al final juega pues el salario, nadie trabaja por gratis, pero pues muchas veces yo creo que en muchas empresas ya más que el salario está jugando un papel más importante, que la persona pueda conectar y al final, pues lo que tú dices, tener una flexibilidad y permitirle de pronto que las personas tengan cosas aparte de sus propios negocios, otras cosas pues que no involucren a temas puntuales de la organización, pues obviamente por compliance, pero que puedan hacer otras cosas, pues también cambia la perspectiva y es la visión de, para conectarlo con la última pregunta que tengo y es, pues cuáles serían cuáles expectativas cambiarían de las empresas frente a los empleados y pues cómo lo podrían manejar. O sea, la persona ya es el centro. Siempre hemos dicho que en las organizaciones es el centro, pero no pasa tanto en muchas organizaciones. Entonces ahora aquí la gente nos reta a nosotros y nos dicen, bueno, si yo no estoy en un lugar donde tenga un liderazgo que me inspire, donde haya confianza, donde haya flexibilidad, pues prefiero no trabajar acá. O sea, hoy día las personas escogen dónde trabajar. No es que uno los escoja y eso es como siempre les digo a los que entran nuevos y les digo, les agradezco por elegir a WeWork como parte de su desarrollo y demás, porque realmente no es tan sencillo y hay personas que declinan ofertas. En esta época que uno pensaría, pero ¿cómo? O sea, la gente rechazando una oferta de trabajo pasa y pasa un montón, porque la gente dice, no, es que encontré una parte donde puedo estar todos los días en casa. O encontré una parte donde puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo, porque eso es ahora también una tendencia, los nómadas digitales están por montón. Y nosotros hicimos un estudio hace poco que se llama Perspectivas del Trabajo, donde entrevistamos a personas en Latinoamérica, aquí en Colombia, a las personas que entrevistamos, el 73% preferiría tener un trabajo así, de nómada, que pudieras hacer desde cualquier lugar del mundo. Entonces, yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, que ya el mundo es también más globalizado, hay más facilidades, herramientas o estas redes sociales conectan más rápido a las personas. O sea, hay que tener una mentalidad súper abierta a que pues ese es el futuro del trabajo, o sea, y no lo podemos desconocer, o sea, ya los modelos tradicionales de trabajo tienden a desaparecer y con ello a desaparecer ese tipo de organizaciones. Claro, y ahí mencionas un factor súper importante dentro de ese porcentaje, las 70% de las personas prefieren un trabajo que sea 100% virtual, y eso conecta mucho con la nueva tendencia de las marcas unipersonales, la marca personal. Las personas, así sea que tengan un camino corporativo o tengan su propio camino independiente, la marca personal está empezando a jugar un papel súper importante. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, están empezando a conectar con su propósito, están empezando a conectar con una visión de futuro diferente, con una visión sostenible de qué impacto generan en las personas, como están conectando mucho más con un nivel de conciencia colectivo que es súper importante, porque al final pues las personas dicen, o sea, yo estoy acá, si estoy solo me enloquezco, o sea, una persona solo en este planeta se enloquece, y las personas estamos juntas es porque necesitamos socializar, o sea, y es parte de lo que creó las sociedades, y esto es porque tenemos esa tendencia a juntarnos entre nosotros, porque nos permite lograr más y mejores resultados, estar más felices a nivel general. Y ya un poquito para cerrar nuestro podcast, como para no alargarnos en estos temas, me gustaría preguntarte, ¿qué consejos le darías a las personas, a los líderes que buscan preparar a sus equipos y las organizaciones para el futuro? Bueno, el primero es tener muy claras las expectativas, o sea, qué es lo que yo busco en mi equipo, cuál es mi propósito de equipo, porque a veces tendemos a confundir el propósito organizacional con el propósito de equipo, que está bien cómo hacemos esa sinergia, pero primero yo tengo que entender como líder qué busco de mi equipo y cuál es mi propósito. El segundo es generar confianza. Definitivamente, o sea, la gente necesita que confíen. Obviamente hay que hacer unos acuerdos, ¿no? Y eso está muy enfocado en estos equipos de alto impacto, donde el tema de la comunicación, la confianza es fundamental, pero creo que uno puede lograr eso cuando tiene muy claras sus metas, sus expectativas, su objetivo como equipo, el objetivo de organización. Y lo tercero es ser muy flexible.
y entender cada uno de las personas. Yo de verdad vuelvo y insisto, cuando tenemos un equipo, sea 15, 20 personas a cargo, todas las personas son diferentes y no vamos a poder gestionarlas de la misma manera. Que es un trabajo retador, desgastante, sí, pero te dará más trabajo si no haces ese ejercicio de conocer a cada una de las personas de tu equipo y cómo haces ese engranaje, porque al final cada equipo es una pieza fundamental y que funciona como engranándose. Entonces tú tienes que entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son también los retos que tiene esa persona para poder identificarlos y poder a partir de eso movilizar lo que quieres movilizar. Entonces yo creo que serían esas tres cosas súper fundamentales. Y estarse actualizando, o sea, esto no es como de, o sea, el liderazgo empírico funcionó por un tiempo, pero ahorita hay que prepararse un montón, hay un montón de libros, hay un montón de teorías, sí, y a veces como que cansa. Y es prepararse para liderar, porque no es prepararse para asumir una posición de liderazgo y estar en, no sé, en un cargo específico, porque pues al final los conocimientos, pues tú los puedes aprender estudiando, sí, pero también tienes ya muchas fuentes, claro. O sea, no tienes que ir a una universidad, o sea, ya el conocimiento tú lo puedes adquirir de un montón de lugares, entonces yo creo que la clave está en eso. Ya nosotros no estamos en un mundo en el que las empresas valoran tus conocimientos, obviamente pues tienes que tener un mínimo de conocimientos para hacer cosas específicas, pero la gente ya, lo que tú decías, tú estás valorando es que la gente tenga ciertas habilidades, ciertas competencias que se alineen con tu organización, pues para que puedan fluir y puedan desenvolverse en la organización, porque al final es eso. Y si tú no tienes personas que estén alineadas, que no compartan esos valores, porque eso también es súper importante, pues al final las personas no conectan y no se motivan, y tú como líder pues no vas a lograr pues avanzar con las personas y con tu equipo y tener un propósito común, porque pues no van a conectar y siempre vas a tener esa persona que no va a estar alineada. Entonces yo creo que mucho del futuro del trabajo también a nivel de selección y de gestión humana es más eso, o sea, los aspectos técnicos pues los va a terminar evaluando es una inteligencia artificial, porque realmente las organizaciones pues están buscando esas habilidades, esas competencias que hacen únicas a las personas y que los van a hacer parte del equipo como una organización única. Finalmente todo funciona como un organismo. Sí, y las organizaciones estamos llamadas a eso, a estar entrenando a nuestros líderes y a los futuros líderes, no solamente enfocándonos en el liderazgo que está hoy en día, sino a esas personas que estamos viendo en ese camino de desarrollo que quiere ser líder, porque también es otro paradigma que se rompe, no todo el mundo quiere ser líder, hay gente que hace su trabajo y está perfecto, pero hay otros que están en ese camino, que empiezan a tomar proyectos y demás, y no solamente es como que sea empírico, sino que, hey, organización, estoy viendo que esta persona tiene estas habilidades, estos skills, vamos a irlo preparando para que cuando llegue a ese momento no sea solo por default o porque le tocó en la línea de sucesión, sino que realmente es una persona que ha venido trabajando en desarrollar esos skills de liderazgo. Es que no es sencillo, de verdad que... Y muchas personas cuando llegan a ese camino de liderazgo, y me pasó, tenemos mucho este síndrome impostor, porque pues llegamos ahí, pero sin las herramientas, sin los entrenamientos, sin cómo, por ejemplo, cómo manejar una conversación difícil con alguien de mi equipo, muchas cosas que uno necesita trabajarlas y necesita aprenderlas, y tú lo dijiste muy bien, lo técnico lo puede uno desarrollar porque o una inteligencia artificial lo evalúa o lo hace, pero los skills, los soft skills, las habilidades blandas, pues vienen contigo y es más difícil trabajarlas. Entonces yo creo que por eso también el tema de la inteligencia artificial va a ser, es una herramienta, no va a reemplazar lo que somos, porque los soft skills, a menos de que desarrollen algo ya muy sofisticado, con una inteligencia artificial que desarrolle sentimientos, emociones, todo este tipo de cosas, pues creo que todavía hay un camino largo. Vamos a vivir en un mundo en el que vamos a tener un mix de androides y personas trabajando, entonces pues nada, muchísimas gracias por el tiempo y participar en este podcast. A toda la audiencia pues les quiero agradecer y nos vemos en nuestro próximo capítulo.